Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Antes que nada, quiero reiterarles mi profundo agradecimiento por la amabilidad que significa que ustedes se suscriban y que me sigan en este nuevo ensayo periodístico, porque de esa suscripción depende evidentemente la existencia de este programa. Bien, en el día de hoy, aunque es un tema muy reiterativo en los medios, y en alguna oportunidad yo con alguna insistencia lo he tratado, me voy a referir muy específicamente a las medidas que ha tomado el gobierno dominicano en la zona fronteriza. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Ustedes recordarán que en algún momento, a mediados del mes pasado, el gobierno decidió unilateralmente, sin consultarlo ni con el Congreso ni con la oposición política, ni anticiparle al país las derivaciones que podrían deducirse de esa medida que no tenían precedente en los últimos 10 o 15 o 20 años. El gobierno decidió cerrar la zona fronteriza atendiendo a presiones de ciertos grupos de la sociedad dominicana. Ese cierre significaba la interrupción de toda movilidad por el aire, por el mar y por la zona terrestre. E implicaba básicamente el cierre definitivo o hasta un nuevo aviso del intercambio comercial que se da desde hace muchos años en la zona fronteriza, en las 5 provincias fronterizas, con el vecino Haití, y de la cual depende, porque es el principal ingreso y la principal actividad económica de esa zona, muy relegada de la República Dominicana desde la misma fundación del país, depende la actividad económica e incluso el bienestar y la tranquilidad social, política y económica de todos esos habitantes. Bueno, el gobierno decía, o dijo en esa oportunidad, que el propósito de la medida era evitar el tránsito hacia esta parte de la isla, es decir, la inmigración ilegal, que ha aumentado en los 3 años y pico de la administración del cambio, a pesar de las quejas y de los desmentidos del gobierno dominicano. Pero básicamente había sido cerrada la frontera para presionar al gobierno haitiano de que cesara la canalización del río Masacre, porque se entendía que esa canalización del río Masacre iba a provocar prácticamente un desvío de las aguas del río, afectando toda una vasta zona que depende de esas aguas en la República Dominicana, tanto como en Haití. Inicialmente el gobierno haitiano había protestado, había dicho que esa obra no tenía ninguna incidencia sobre esa obra porque se trataba de un proyecto privado, como cualquier proyecto privado que se pueda realizar en la República Dominicana, ¿no? Donde existe supuestamente, no existe en Haití supuestamente, pero en la República Dominicana todo el mundo sabe que vivimos en una sociedad de libre mercado, donde la actividad privada está permitida y es muy dinámica y un factor determinante en el crecimiento de la economía y en la estabilidad social, económica y política de nuestra nación. Bueno, la no paralización de esa obra obligó al gobierno dominicano a reiterar su intención de mantener cerrada la frontera, no solamente para el tráfico de personas, sino también para el tráfico de mercancías. Obviamente, esa medida trajo de inmediato un descontento que fue creciendo con los días de sectores dominicanos que se sintieron perjudicados
por esa drástica decisión del gobierno dominicano. Y prácticamente paralizó la actividad comercial en gran parte en las 5 provincias, y especialmente dio por terminado de golpe y porrazo la actividad del mercado binacional, que se da en Pedernales, que se da en Dajabón, que se da en Jimaní, que se da en la provincia de Elías Piña, etcétera, etcétera. Bueno, en la frontera, posteriormente, por las presiones locales, ante el perjuicio que esa medida había ocasionado para los comerciantes dominicanos y para la economía en sentido general de esa zona, y el hecho de que la medida, el cierre de la frontera, no había sido suficiente para disuadir a los haitianos a continuar la canalización del río Masacre, el gobierno se ha visto precisado a flexibilizar, como ya anunció, la medida del cierre de la frontera, y ha permitido o decidió permitir, abriendo las puertas de Dajabón para que el negocio binacional, el mercado binacional, por lo menos en esa zona, se abriera lo igual que en Pedernales. Pero ¿qué ha sucedido? Que han sido ahora los haitianos que han cerrado su frontera. Y los haitianos han sido muy reiterativos desde el cierre por parte del gobierno dominicano de la zona fronteriza, de que el clima de tensión que las últimas medidas de ambas partes han creado en la zona fronteriza obliga a los haitianos a buscar otros proveedores distintos a la República Dominicana para evitar que ciertas tensiones que se dan frecuentemente en la zona fronteriza cuando dos países comparten una misma frontera no afectara la actividad comercial de la que viven la mayoría de los haitianos que residen del otro lado de la frontera, es decir, en territorio haitiano. Bueno, ahora ocurre que muchos productores de huevos, muchos productores de carne, de pollo, muchos vendedores de chivo y de carne de chivo y de cerdo que intercambiaban con mercancías o vendían a los compradores haitianos, ahora no tienen dónde venderla. Y se quejan de que su producción se está perdiendo porque no todos los productos que se comercializan en la zona fronteriza son perecederos y que muchos de ellos tienen fecha de expiración. Y ya los productores de huevos alegan que han perdido millones de pesos, igual que otros comerciantes que venden frutas y que venden víveres a los haitianos en ese mercado binacional. E incluso recientemente se informó de que un camión que había aparentemente penetrado clandestinamente a Haití, a pesar del cierre de la frontera por parte del gobierno dominicano, fue atrapado en Haití, y su carga de alrededor de no sé cuánto, 500 huacales o cajas de huevo, con una carga de alrededor de 15.000 unidades de huevos, fue incautada y quemada. Lo cual para mí me pareció muy sorprendente, porque Haití se supone que es un país donde hay muchas necesidades y que la producción de alimentos, por la desertificación de su territorio y por el uso abusivo de los recursos naturales que a lo largo de los años se ha producido allí, Haití no es capaz de producir todos los alimentos que aparentemente necesita, no solo para su consumo interno, sino también para su exportación y su venta, para proveerse de dinero suficiente para adquirir aquello que no produce. Entonces uno dice, bueno, eso es un verdadero desafío a la decisión dominicana. Y ahora mismo todo el mundo sabe que el gobierno se ha visto en la necesidad de seguir, no le queda más remedio que seguir flexibilizando sus medidas en la zona fronteriza, sin que ello tenga una reciprocidad por parte de los haitianos ahora, porque sigue la construcción del canal. Se cree que ya está prácticamente en una etapa final de construcción. El gobierno no ha logrado que esa construcción se paralice, no ha logrado recuperar la actividad del mercado binacional que se da en distintos puntos de la frontera entre nuestros dos países, y evidentemente el gobierno ha quedado muy mal parado. Muy mal parado frente a los haitianos y muy mal parado frente a ciertos sectores
en la República Dominicana que entendían que esa medida, que del cierre absoluto y completo de toda actividad en la frontera, no era una medida apropiada y que no surtiría los efectos que el gobierno pretendía obtener con esa decisión. De manera pues que hoy en día las tensiones son iguales o mayores en la zona fronteriza. El gobierno dominicano no ha conseguido los objetivos que se trazó y evidentemente el costo del mantenimiento de una dotación militar mucho mayor con un parque vehicular verdaderamente inexistente en ningún otro punto del territorio de la República, puede ser una carga onerosa desde el punto de vista financiero y económico para la economía dominicana. Entonces ahora cabe esperar solamente a ver qué hace el gobierno, porque esa situación tiene que cambiar, o el gobierno termina de flexibilizar todas las medidas, lo que implicaría una apertura total, vuelta atrás, no posición anterior, como dicen los militares, en la zona fronteriza, o pura y simplemente seguir insistiendo en la prohibición o en las medidas de control de muchísimas actividades en la zona fronteriza para contener lo que sí constituye, a mi modo de ver, el principal problema que tenemos nosotros con la República de Haití, que no se refiere solamente al tema de la actividad comercial, que si nos resulta favorable el intercambio o nos perjudicamos con el intercambio. Para mí eso es, desde cierto punto es irrelevante, porque si resultara deficiente en términos económicos, deficitarios en términos económicos para la República Dominicana, un buen esfuerzo puede revertir el proceso. Lo que sí yo creo que entiendo que ese es algo que el gobierno no ha podido realmente solucionar, es el éxodo masivo y creciente que aún a pesar de las medidas de cierre de la frontera continúan llegando a la República Dominicana, una inmigración ilegal que realmente es superior a la capacidad que tiene el país para asimilarla y que ya con el tiempo ha provocado una serie de malestares que tienen que ver con el desplazamiento de mano de obra en los quintiles más bajos de la economía dominicana, que ha afectado sin lugar a dudas el financiamiento o el costo de la seguridad social, porque tenemos más personas necesitadas de servicios de seguridad social en los hospitales, con las parturientas haitianas que vienen y paren más en hospitales dominicanos que las propias parturientas dominicanas en nuestros centros hospitalarios, y también una serie de cosas que tienen que ver con el desplazamiento de mano de obra dominicana o inteligencia nacional en una serie de actividades económicas como la venta de mercancías en la calle, en la venta de frutas, en los pequeños negocios, los famosos repartidores de alimentos que se venden o se piden en los centros comerciales, especialmente en los restaurantes y en los bares. Toda esa gente son prácticamente provenientes de una inmigración ilegal que ha desplazado y que en cierta medida ha hecho que muchos dominicanos que no tienen una actividad y no encuentran oportunidad en actividades comerciales normales que se dan en la economía dominicana, están en las calles probablemente asaltando a compatriotas, aumentando el peligro de la inseguridad que eso significa para toda la sociedad dominicana. Bueno, espero que hayan disfrutado del tema de hoy. Me despido por este momento y los espero en la próxima para otro comentario muy similar sobre asuntos que conciernen a la economía, a su seguridad personal y a la tranquilidad del pueblo dominicano. Hasta la próxima.